Primero quería confirmar si se me escucha bien y si se ve la pantalla, por favor. Sí, sí, licenciada, sí lo escucho. Ok. Bueno, primero que nada, felicitar la organización de este curso internacional Atención del Paciente Clínico, ya que estos espacios son muy importantes para compartir el conocimiento y también nuestras experiencias, ¿no? Que al final se va a ver reflejado en el desarrollo de nuestra profesión. Y segundo, agradecer al colegio por la invitación para compartir esta ponencia con ustedes. Yo soy la licenciada Pia Lazoneira, especialista en nefrología, y tengo 15 años de experiencia en el área. Y seguramente que al igual que muchas de mis colegas, soy muy apasionada por la hemodiálisis y en estos últimos años me ha tocado voltear la mirada nuevamente a la terapia de diálisis peritoneal y he encontrado en ella que nuestro rol es mucho más amplio, ¿no? Pasamos de ser cuidadoras a ser sobre todo educadoras y guías para nuestros pacientes. Vamos a contextualizar un poco esto porque, bueno, tenemos toda ya la base anatomofisiológica que nos han compartido los doctores y vamos a decir que vamos a hablar ahora de las terapias de sustitución renal, ¿no? En las cuales tenemos la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Entonces, yo voy a hablar ahora de lo que es la diálisis peritoneal, un puente de esperanza construido por enfermería. Y vamos a utilizar esta metáfora de puente porque resulta muy bonita para hacer la comparación con el rol que nosotros cumplimos. Bueno, imaginemos que estamos construyendo un puente y este puente conecta la vida de un paciente con enfermedad renal crónica con la esperanza de una vida plena. Y nosotros, las enfermeras, vamos a ser las arquitectas y constructoras de este puente. Ese es nuestro rol como enfermeras de diálisis peritoneal. Durante esta exposición vamos a explorar cuál es el rol integral de enfermería en este tratamiento. Vamos a pasar por la educación que le damos a nuestro paciente, y no solo al paciente, sino también a su familia, el seguimiento, la detección de las complicaciones, hasta el empoderamiento necesario para que ellos logren autonomía en su propio cuidado. Para entenderlo, primero vamos a hablar de lo que son los fundamentos de la diálisis peritoneal. Y para esto vamos a tener tres elementos. Primero, el peritoneo o la membrana peritoneal, que es una membrana que recubre todos los órganos de la cavidad abdominal y que para efectos de esta terapia va a actuar como un filtro natural. Tiene dos características importantes. La primera, que es individual. Eso quiere decir que cada paciente tiene sus propias características de membrana peritoneal. Y la segunda, que es reactiva. Eso quiere decir que puede cambiar con el tiempo. ¿Por qué cambia? Por la exposición a diversas sustancias, ¿no? En este caso puede ser por la glucosa, que vamos a ver más adelante cómo lo utilizamos. Entonces, si se expone mucho tiempo a ciertos elementos, cambia. ¿Por qué son importantes estas dos características? Porque van a determinar cuál va a ser la prescripción que le van a dar a nuestro paciente en diálisis peritoneal. Y también tiene que entender que de inicio que la terapia va a cambiar. O sea, si al inicio eran, no sé, 4 recambios, de pronto con el tiempo va a requerir más, ¿no? O de repente la diálisis peritoneal va a resultar insuficiente, ¿no? El segundo elemento que tenemos es el catéter peritoneal, ¿no? Que es la forma en la que nosotros vamos a llegar al peritoneo, ¿no? ¿Cuáles son las características del catéter peritoneal? Bueno, son biocompatibles, tienen diversos diseños, pueden ser rectos, curvos o con otras formas. Principalmente el que usamos es el de cola de cerdo y también tenemos el de cuello de cisne. ¿No? Va a permitir un flujo bidireccional, tanto de entrada como de salida, a través de unas perforaciones laterales que tiene el catéter y cuenta con uno o dos manguitos de dacrón. Este dacrón es un elemento que permite que se fibrose el tejido que está alrededor. Entonces, de este dacrón se va a ubicar en el tejido subcutáneo. Entonces, lo que va a generar es que se fibrose y de esta manera va a ayudar a fijar la posición del catéter y también evitar la entrada de microorganismos del exterior. Y como tercer elemento tenemos la solución de diálisis.
Bueno, que como va a ingresar a la parte interna, definitivamente tiene que ser un líquido estéril y sus componentes son agua, electrolitos y un agente osmótico. ¿Ya? Los mecanismos que vamos a utilizar en la diálisis peritoneal son la difusión, ¿no? Y la ultrafiltración. Sabemos que para la difusión necesitamos una membrana semipermeable en donde van a haber diferentes concentraciones a ambos lados de la membrana. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Hay una concentración a nivel de los vasos, digamos, de potasio, ¿no? Y en el líquido de diálisis no encontramos potasio. Entonces, al querer equiparar la concentración a ambos lados de la membrana, al no tener potasio, el líquido de diálisis va a jalar el potasio, el exceso de potasio que hay en los vasos sanguíneos, ¿no? Así es como funciona. Y a nivel de cómo extrae el agua, bueno, es a través de un agente osmótico. En este caso es la glucosa. Tenemos diferentes concentraciones de glucosa, tenemos soluciones de diálisis desde el 1.2, 1.5, 2.3 y la máxima de 4.25. Si queremos jalar más agua y estamos usándolo como agente osmótico, a mayor concentración de glucosa vamos a tener un mejor efecto de ultrafiltrado. Pero también recordemos que la glucosa daña la membrana peritoneal. Entonces, a mayor concentración, a mayor exposición a la glucosa, vamos a dañar nuestra membrana peritoneal, que en sí también tiene un tiempo de duración de aproximadamente de 8 a 10 años. ¿Sí? Y bueno, al costado derecho tenemos una imagen de cómo funciona el sistema de diálisis peritoneal, ¿no? Tenemos acá un sistema de doble bolsa. Tenemos aquí la bolsa de solución, donde se encuentra esta solución de diálisis. Acá tenemos el sistema de conexión, que varía de acuerdo a la marca. Acá tenemos el catéter. Ahora, el catéter termina como un poco, unos centímetros afuera de la pared abdominal y de ahí nosotros conectamos una línea prolongadora. Esta línea lo que va a ayudar es que el paciente tenga mayor maniobrabilidad, ¿no? Del catéter y no tenga que estar jaloneándolo para alcanzar el sistema de conexión. ¿Sí? Y tenemos la bolsa de drenaje. Entonces, en la diálisis peritoneal vamos a tener tres fases. La primera va a ser la fase de infusión, en donde vamos a introducir la solución de diálisis a la cavidad peritoneal. La segunda fase va a ser el tiempo de permanencia, ¿no? Este líquido tiene que estar, esta solución tiene que estar en contacto con los vasos sanguíneos para que se realicen justamente los procesos de difusión y ultrafiltración, ¿no? Que generalmente en promedio son de 3 a 4 horas, ¿sí? Este tiempo de permanencia. Pasado este tiempo, vamos a pasar a la tercera fase, que es el drenaje. Y en el drenaje ya vamos a ver, justamente es un líquido por lo general amarillento, amarillo claro. Si es que ha estado mucho tiempo, puede tornarse un poquito más amarillo oscuro. Y ahí también se van a eliminar todas las toxinas y el exceso de líquido. ¿Cuáles son las ventajas de la diálisis peritoneal? Bueno, a diferencia de la hemodiálisis, la diálisis peritoneal la va a realizar el paciente. Nosotros le vamos a dar el entrenamiento para que él pueda aprender la técnica de lavado de manos, de recambio de bolsas, de manejo de complicaciones. Y una vez que este paciente ha aprendido la técnica, le damos de alta y con todos sus insumos y una adecuación de la vivienda, porque también le decimos que tiene que adecuar un ambiente para estos recambios, no puede ser en cualquier lugar. Le damos de alta y el paciente va a su domicilio y ahí él se realiza sus recambios. Pero para darle el alta es todo un proceso. Y cuando le damos el alta, tampoco es que dejemos al paciente se fue de alta que haga su tratamiento. Tenemos que hacerle un seguimiento. ¿Ya? Entonces, las ventajas que va a generar mayor independencia y flexibilidad en los pacientes, va a haber menos restricciones dietéticas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una limpieza constante del cuerpo, ¿no? Este líquido en la cavidad peritoneal se queda todo el día, básicamente, ¿no? Entonces, el recambio es constante. Hay una mejor preservación de la función renal residual. En cuanto a la estabilidad hemodinámica, no hay mucho compromiso y por lo tanto es ideal para los pacientes que tienen alguna condición cardíaca. Es un tratamiento continuo y un tratamiento en casa. Ahora, existen modalidades de diálisis peritoneal. Tenemos la diálisis peritoneal manual y la diálisis peritoneal automatizada.
En cuanto a la diálisis peritoneal manual, el paciente se realiza sus recambios, ¿no? Digamos que la prescripción son 4 recambios con 4 horas de permanencia. Entonces, el paciente empieza a las 6 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde. Él mismo se va a realizar estos recambios, o sea, se va a conectar y se va a desconectar de las bolsas en estas 4 veces. ¿Ya? Y en la diálisis peritoneal automatizada utilizamos una máquina que es la máquina cicladora y se llama así porque vamos a programar acá los ciclos de recambio, ¿no? Vamos a programar el volumen, el número de recambios y el tiempo de permanencia de los recambios. Ahora, ¿no? ¿Cómo hacemos para determinar qué paciente le va mejor cada modalidad? Primero que va a depender del tipo de membrana que tenga el paciente. Más adelante les voy a mencionar cómo se clasifica. Eso es muy importante porque algunos pacientes llegan a diálisis peritoneal y dicen, yo quiero conectarme a la máquina en las noches y despertar y desconectarme, ¿no? Eso sería de pronto lo ideal para muchos porque tienen una vida activa, ¿no? Entonces, o pacientes, por ejemplo, en los pacientes pediátricos es ideal porque tienen la vida escolar, otras actividades y en la noche se conectan, ¿no? Y por lo general la membrana de un paciente pediátrico sí se adapta para este tipo de terapia. Entonces se conectan en la noche, una sola vez se conectan, la máquina realiza los recambios, el volumen infunde y drena y en la mañana se desconecta. ¿Ya? Entonces sí, podría ser ideal para muchos, pero no se puede prescribir para todos. Igual, si a un paciente se le prescribe la diálisis peritoneal automatizada, igualmente tiene que aprender la diálisis peritoneal manual, porque en un caso de emergencia, un corte de luz prolongado, algún desastre, tiene que saber hacerse su recambio manual. ¿Sí? La diferencia, y bueno, esa es la gran diferencia con la diálisis peritoneal manual, que esta no va a depender de ninguna máquina, ¿no? Y el paciente puede llevar sus bolsas, viajar en su trabajo, puede hacerse los recambios, ¿no? Y eso está mejor para algunos. Bueno, entonces, si hemos visto cuáles son las ventajas de la diálisis peritoneal y todo lo que le ofrece a nuestro paciente, ¿por qué no es tan frecuente su uso? Y vamos a ver cuáles son las variaciones de la prevalencia en las terapias de reemplazo renal. Vamos a irnos al año 2021, que es el último año de este cuadro. La prevalencia de la terapia de sustitución renal por millón de pacientes es de 579, de los cuales en hemodiálisis tenemos a 497. De los 579 por millón, 497 hacen la hemodiálisis. La diálisis peritoneal la vemos acá en 56. Bueno, y el tratamiento ideal que podría ser para todos el trasplante es 39, más bajito, ¿no? Y si bien en estos años la diálisis peritoneal ha incrementado su prevalencia, no es tanta como en la hemodiálisis, no vemos una gran diferencia. Y existen muchos factores para explicar cuál, pero no basados en el beneficio de la terapia. Y eso quiero que sí se entienda, ¿no? No es que hemodiálisis sea mejor que diálisis peritoneal. De pronto sí es la primera opción de muchos pacientes que ingresan por emergencia, con una urea elevada, obviamente sin un acceso peritoneal preparado, tienen que entrar sí o sí hemodiálisis. Entonces muchos se quedan ahí, ¿no? Y también tiene que ver con esta siguiente diapositiva que les voy a compartir, y es con la oferta de la diálisis, ¿no? Esta oferta de diálisis en el Perú para el año 2021, vemos en este mapa de la izquierda, primero que todo lo que está pintado de verde son los que tienen servicio de diálisis y los de rojo son los que no tienen servicio de diálisis. Para el caso de la hemodiálisis, vemos que casi todo está pintado de verde, o sea, casi en todo el Perú se oferta la hemodiálisis. Solamente hay 4 regiones en las que no. En cambio, en la diálisis peritoneal vemos que la oferta no es tanta, vemos más bien un mapa pintado bastante de rojo. Eso quiere decir que no se oferta la diálisis peritoneal. Bueno, acá encontramos Arequipa, en la cual sí estamos ofertando la diálisis peritoneal. Y como les comento, en estos últimos años, al menos Salud sí lo tiene consolidado. En el caso de Minsa, ya está la unidad fortalecida y queremos seguir impulsándola, sobre todo por los beneficios que le da a nuestro paciente. ¿Mm? Ahora vamos a pasar a lo que es nuestro rol de enfermería, el puente del cuidado. Vamos a entrar con la primera fase de nuestro puente, que va a ser la construcción.
¿no? Este puente idealmente debería ser en la prediálisis, ¿no? La prediálisis, ya hablaban muy bien los doctores de los estadios, ¿no? De la enfermedad renal crónica, ¿no? La prediálisis la podemos estar dando en un estadio 4, en un estadio 4, donde ya vemos que hay un mayor riesgo, ya que el paciente entre en diálisis, ya está muy próximo, entonces lo preparamos a este paciente, ahí le podemos ofertar sus opciones. Y en este caso, si es que él elige la diálisis peritoneal, pues ya lo vamos entrenando para que posteriormente le coloquen el catéter. Entonces, esta fase de construcción en la prediálisis y el entrenamiento, ¿qué es lo que vamos a ver? La educación al paciente. Esta es nuestra primera piedra del puente. Nosotros vamos a ser educadoras enseñando la técnica de recambio, la importancia de la asepsia rigurosa. El paciente va a aprender los lavados de manos que se le indiquen y también del lugar donde va a realizar, así como el manejo de los insumos y el reconocimiento de los signos de alerta, principalmente la fiebre y cuáles son las características normales de un líquido del dializado. Si es que está turbio, hay una alerta ahí. La educación no solamente va a ser para el paciente, sino también para la familia, que va a ser un apoyo fundamental para nuestros pacientes durante la terapia. También debemos darles una preparación psicológica, idealmente en un contexto donde todo funciona, todo un equipo realiza, ¿no? El entrenamiento, ¿no? De pronto por los recursos limitados, a veces nosotros tenemos que tomar las funciones de otros profesionales y adaptarlos. Entonces, nosotros vamos a ser las primeras en escuchar los miedos y preocupaciones de nuestro paciente. Debemos generar un ambiente de confianza para que ellos se sientan seguros y empoderados, brindándole las herramientas necesarias. Como segunda fase vamos a tener el mantenimiento de nuestro puente, ¿no? Ya lo hemos construido. Ahora, ¿cómo lo mantenemos? Primeramente a través de la monitorización y la evaluación. Ya nuestro paciente ha sido entrenado, le hemos dado de alta, el paciente acá ya está en su casa realizándose los recambios en un ambiente que ha sido adecuado para realizar el procedimiento. Evaluamos cuál es la técnica que realiza el paciente en su domicilio. Sí, porque si nosotros los entrenamos en hospital, solamente tenemos cuando le damos de alta una visita domiciliaria para evaluar cómo realiza el recambio en casa. Pero después de esto el paciente por ahí puede olvidar algunos puntos o lo que pasa mucho es que el paciente con el tiempo, que hay que decir que es una terapia que también produce desgaste, el paciente con el lavado de manos ya quiere hacer solamente un lavado de manos o se quita un recambio, no hace los 4 recambios, sino 3. Entonces, por ahí pueden haber errores que empieza a cometer. Entonces, tenemos que evaluar a nuestro paciente. También vamos a hacer la verificación del estado del orificio de salida del catéter peritoneal y cuál es la condición del catéter. Acá tenemos un orificio al cual le denominaríamos dentro de la clasificación, hay la clasificación de Tardowski que nos dice cómo es el orificio. Y en este caso sería clasificado como un orificio perfecto, ¿no? No tenemos presencia de granuloma, no hay enrojecimientos, no hay secreción, entonces lo clasificaríamos así. Tenemos que hacerle seguimiento de cómo nuestro paciente se está curando en casa y esta educación también se la damos en el entrenamiento, ¿no? Es un baño diario, lo que se le puede decir al paciente, y con un jabón y una gasita se va a hacer una fricción leve, no fuerte, alrededor del orificio, después un secado, tiene que estar muy seco, y finalmente lo va a cubrir con una gasa y lo va a sellar con esparadrapo. También vamos a evaluar lo que es la adherencia al tratamiento y el registro de recambios. El paciente cuenta con un cuaderno de balance y aquí podemos ver el paciente, los recambios que se realiza, a qué hora está cumpliendo la prescripción de la concentración de las soluciones y el volumen de infusión. Acá el paciente va a notar cuánto ha drenado en cada recambio, dijimos en la bolsa de infusión, la pesa y ve la diferencia, ¿no? Porque el volumen de infusión, si ha sido 2000, tendrá pues un drenaje puede ser de 2300, dando un balance de 300, de menos 300. Entonces, al final del día, el paciente va a sacar un cálculo de todos sus recambios dando el balance del día. ¿Ya? Revisamos estos cuadernos porque aquí es donde nos damos cuenta si el paciente está cumpliendo con la prescripción de todos los recambios del volumen y a ver si es que cómo están sus ultrafiltrados para decir si este paciente está siendo adecuado o si requiere por ahí cambiar alguna prescripción, ¿no? Todo eso el paciente nos los comunica a nosotros. Nosotros no vamos a cambiar la prescripción del paciente.
No está en nuestra competencia. La prescripción es la parte médica, pero sí nosotros vamos a hacer ese puente entre el paciente y el médico. ¿Por qué? Porque le hemos generado mucha confianza durante el entrenamiento. Y también hacemos una valoración del estado físico y emocional de nuestro paciente. Ahora, también dentro de la evaluación de nuestro paciente, la enfermera realiza dos test. El primero, el test de equilibrio peritoneal, en donde vamos a determinar cuál es el comportamiento de nuestra membrana, lo que nos va a ayudar a determinar el tipo de transporte que tiene nuestro paciente, lo que finalmente va a definir la modalidad de diálisis peritoneal. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los tipos de transporte que van a presentar? El tipo de transporte alto quiere decir que las moléculas, ¿no?, se mueven rápidamente a través de la membrana. Entonces dijimos que nosotros usamos la glucosa como agente osmótico. Si es un tipo de transporte alto, la glucosa va a pasar rápidamente del dializado a los vasos, ¿no? Entonces va a perder rápidamente su efecto osmótico, pero también si se transporta rápidamente las moléculas, los desechos, la creatinina, la urea, el potasio, van a pasar rápidamente al líquido de dializado. Entonces, ¿qué tenemos? Una ultrafiltración insuficiente porque no vamos a jalar el agua en la cantidad que quisiéramos, pero sí tenemos una muy buena diálisis. ¿Qué se recomienda para este tipo de transporte? Una diálisis peritoneal automatizada con día seco. ¿Por qué? Porque acá vamos a programar nuestros recambios con tiempos de permanencia cortos. Entonces vamos a tener el efecto de una buena diálisis y una ultrafiltración. Ahora, por lo general nuestros pacientes van a caer dentro de estas clasificaciones, promedio alto y promedio bajo, ¿no? En donde vamos a encontrar ultrafiltraciones adecuadas, una diálisis adecuada, y la indicación va a ser una diálisis peritoneal continua, la ambulatoria, o sea, la manual, o puede ser una diálisis peritoneal automatizada, pero con día húmedo. O sea, que va a tener algunos recambios durante el día también. Se pueden añadir para que sea una mejor diálisis. Y tenemos finalmente el tipo de transporte bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como es un transporte bajo, la glucosa no va a pasar rápidamente a los vasos, sino que se va a quedar en el líquido dializado. Al quedarse en el líquido dializado va a tener un mejor efecto osmótico. Entonces, sí va a jalar mayor cantidad de agua, pero no se van a movilizar adecuadamente las toxinas. Entonces, vamos a tener una diálisis inadecuada. Vamos a tener un paciente que sí, que no se hincha, que tiene una excelente ultrafiltración, pero no está correctamente depurando las toxinas. Entonces, ¿qué se recomienda en ellos? La diálisis peritoneal continua ambulatoria o la automatizada con día húmedo, pero con más recambios. Entonces, sería muy pesado para un paciente hacer toda la noche automatizada y durante el día además hacer varios recambios. Acá justamente quiero llegar y si es que no funciona, el paciente puede pasar hemodiálisis. Entonces vamos a ver que la diálisis peritoneal y la hemodiálisis no son terapias opuestas, sino a lo contrario, son complementarias. Si falla alguna, el paciente tiene la otra opción. O si el paciente no logra los objetivos en diálisis peritoneal y le va mejor la hemodiálisis, también tiene que aceptarlo y nosotros estamos justamente para orientar esto. Y también se toma el KTB peritoneal, al igual que en la hemodiálisis se toma KTB, ¿ya? El KTB peritoneal, en donde también vamos a esperar objetivos de por lo menos, vemos acá varias sociedades, cuál es el objetivo que buscan. En el caso, el mínimo va a ser de 1.7, tanto para la automatizada como para la manual, ¿sí? Pero siempre vamos a apuntar a lo más, por ahí 2, algunas sociedades 2.1, 2.2, ¿no? Que es lo ideal. Si nuestros pacientes no están alcanzando este KTB, se comunica al médico y el médico hace el ajuste en la prescripción o también ya puede indicar su cambio a hemodiálisis. En la fase 2, también que estamos en el mantenimiento, al paciente le vamos a enseñar lo que es la detección y el manejo de las complicaciones. ¿Sí? En las complicaciones tenemos complicaciones infecciosas que vamos a tener. Acá la principal y la más peligrosa para nuestros pacientes y que incluso pueden llevarlo a la muerte es la peritonitis. Y también la infección de orificio de salida o del túnel subcutáneo. Como vemos acá en la imagen, este es un orificio evidentemente infectado,
y también puede ser una tunelitis, ¿no? Y también tenemos las complicaciones no infecciosas. Podemos tener problemas de drenaje, problemas en la infusión. El paciente nos va a comunicar, licenciada, no dreno o no me infunde a la velocidad que solía infundirme. No puede haber fuga de líquidos a través del orificio, por aquí puede drenar. También una ruptura de catéter o de línea prolongadora, que eso puede ser por una mala manipulación, ¿no? O un inadecuado fijación del catéter, ¿no? Un drenaje hemático, acá tenemos un ejemplo de lo que es un drenaje hemático, que puede estar relacionado a lo que son traumatismos, si el paciente se ha golpeado, o con los periodos menstruales de las pacientes femeninas. Y exteriorización del CAF, que es el dacrón que les comentaba inicialmente, ¿no? Acá incluso me parece que en imagen podemos ver un poquito del dacrón que ya está exteriorizándose, ¿no? Entonces, estaba fibrosado, pero seguramente por alguna maniobra se ha movido y se está exteriorizando, ¿no? Entonces, para cada una de estas complicaciones le enseñamos al paciente qué es lo que tiene que hacer inicialmente, ¿no? Porque no vamos a dejar que el paciente lo maneje en casa. Entonces, pero ¿cuáles son las primeras acciones que debe realizar? Sí, ¿no? Y lo primero que hace nuestro paciente definitivamente es comunicarlo a la enfermera de diálisis peritoneal. ¿No? Para cada una de estas complicaciones existen intervenciones también de enfermería, pero en esta exposición solamente les voy a compartir lo que es nuestra intervención en lo que es la peritonitis, que es la complicación más frecuente y más grave de la diálisis peritoneal. Entonces, lo primero que va a hacer, vamos a valorar nosotros a nuestro paciente que ya posiblemente nos ha llamado, nos ha dicho, señorita, estoy con el líquido turbio, sí o sí el paciente tiene que venir por emergencias porque tenemos que hacer una evaluación, ¿no? De nuestro paciente, evaluamos los síntomas, bueno, vamos a ver un líquido turbio, el paciente va a tener un dolor abdominal intenso, fiebre, y además le vamos a hacer una anamnesis, ¿no? De todo lo que ha pasado durante los últimos días. Acá en las imágenes podemos ver, este es un líquido claro, es un drenaje normal de un paciente. En la segunda imagen ya tenemos un líquido que se ve bastante turbio, ¿no? Entonces acá ya estamos hablando, sin necesidad de tomar ninguna otra prueba, el paciente está con peritonitis. Y en esta tercera imagen ya incluso tenemos un líquido como lechoso, ¿no? Purulento. Ya totalmente confirmado que es una peritonitis. Entonces nuestro paciente llega a emergencias con estos síntomas, lo evaluamos, le realizamos un recambio al paciente, un cambio de bolsa con una solución de 1,5, que es la que va a ser la que menos va a afectar la membrana peritoneal, y de preferencia a temperatura fría, ¿no? Porque esto de alguna manera alivia el dolor de los pacientes. Entonces realizamos el recambio y vamos a tener en el drenaje vamos a sacar una muestra de este líquido para nuestro recuento celular y cultivo. ¿M? Y seguidamente el médico nos va a indicar administrar un tratamiento antibiótico. Ya son conocidas las que son las infecciones más frecuentes y el médico ya indica iniciar una terapia con antibióticos y la heparina también, porque cuando están con peritonitis es posible de que haya más formación de fibrina y se pueda obstruir el catéter. Entonces es importante que se heparinice en realidad es con poco, con 1.000, máximo 2.000 unidades de heparina. Y eso ya según indicación médica, ¿no? Y acá vamos a entrar nosotros a programar un reentrenamiento, porque si un paciente llega a peritonitis, a nosotros se nos encienden todas las alarmas. Decir que este paciente no está cumpliendo con la técnica adecuada que se le ha indicado, no se está lavando las manos, no está haciendo desinfección, ni asepsia, ni antisepsia de pronto del lugar, y tenemos que hacer obligatoriamente una visita domiciliaria. Entonces, el paciente que entra en un programa de reentrenamiento ya es un paciente en moderado o alto riesgo. Y más aún, porque hemos tenido algunos pacientes que han sido tempranos, o sea, no pasaron 2 o 3 meses y un paciente presenta peritonitis. Entonces, ahí sí tenemos que ponernos mano dura con el paciente para que sí cumpla con la terapia, porque las peritonitis recurrentes definitivamente van a disminuir mucho la eficiencia de la membrana. Y pasamos a la fase 3,
¿no? Que va a ser la resiliencia, la autogestión y el empoderamiento, ¿no? Y esto solamente se va a lograr con el tiempo, ¿no? El paciente se va a volver resiliente, que el paciente que se complicó, que ha tenido que resolver muchas cosas de pronto a través de la terapia, que ha ido de la mano, sí, de la enfermera, y ha aprendido muchas cosas en el camino, ¿no? Aparte de toda la información que tiene. Entonces, con esto el paciente logra empoderamiento, que al finalmente este es el objetivo final, ¿no? No es que dependan de nosotras, sino que logren su autonomía. Y un paciente empoderado es aquel que entiende su enfermedad, sabe cómo reaccionar ante algún problema, complicación que se presente durante la terapia y que se va a adaptar a su nueva vida y que va a resolver los problemas, ¿no? Como les digo, van a surgir muchas dudas por ejemplo, ¿qué hago si hay un poco de sangre en el líquido? Si viajo, debo cambiar mi dieta, ¿no? Y nosotros estamos ahí para hacer ese faro de guía y brindar seguridad para que puedan resolver estos desafíos. ¿M? Al final, este paciente realiza su tratamiento solo en casa y resuelve las complicaciones. Si tiene alguna duda, llama a la enfermera de diálisis peritoneal para que lo guíe. Y antes de terminar, quiero compartir con ustedes una experiencia que hemos tenido con una paciente que me tocó hacerle visita domiciliaria hace poco. Y ella es una paciente joven de 38 años que ingresa a diálisis peritoneal eh, después de 8 años de hemodiálisis. Ella tiene una trombosis de fístula arteriovenosa y al intentar colocarle catéter no se tuvo éxito, entonces se agotaron todos sus accesos vasculares y hubo la indicación de la parte médica que inicie diálisis peritoneal. Entonces la paciente al inicio, en la entrevista, porque hacemos una entrevista inicial donde determinamos si la paciente es apta, no apta o apta con limitaciones para la terapia, ella dijo que no quería la diálisis peritoneal y que ella prefería, así lo dijo, prefiero morirme antes que entrar a diálisis peritoneal. O sea, ese era su panorama, ¿no? Entonces, se informa a los médicos, igual como era su única opción, era eso o morirse, ¿no? Entonces, la paciente muy reacia nos ha aceptado el entrenamiento y como es muy guiado, tenemos una estructura del programa de educación, ¿no? Que consta de determinadas sesiones 10 sesiones que no necesariamente van a ser 10, sino que las adaptamos a la necesidad de nuestro paciente y también a su nivel de instrucción, ¿no? Algunos pacientes nos toman mucho más tiempo que nos entiendan y no importa, ¿no? Porque al final lo importante es que logren aprender la terapia y puedan irse a casa. Entonces la paciente con los días ha ido adaptándose, se le ha explicado, ha ido entendiendo el procedimiento, se le enseñan los recambios. Finalmente ya terminó adecuando un espacio en su domicilio, ¿no? Porque tienen que tener sí o sí un cuartito de recambio donde se les exige idealmente que tengan un lavatorio de manos dentro de este espacio donde se van a hacer el lavado de manos, una mesita en donde puedan poner los insumos, ¿no? Que es lo que necesitan, un soporte, una parihuela donde pongan las bolsas de recambio, ¿no? No es algo muy complejo en realidad y también es bastante flexible, lo adaptamos a las condiciones de nuestro paciente. Y ella lo adaptó, ¿no? Adaptó su espacio, ¿no? Y terminó haciendo la terapia de diálisis peritoneal. Y les comentaba que hace unos días me tocó hacerle la visita de seguimiento. En su casa está adaptada. Ella realiza los recambios muy bien y algo que me dio mucha satisfacción es que la paciente ha retomado su trabajo, ¿no? Cuando le comentó a su empleador, le dijo, yo tengo que hacerme mis recambios durante el día, el empleador le adaptó un espacio en su trabajo para que pudiera hacer ahí sus recambios. Y eso es algo que nos falta mucho de pronto como sociedad o a nivel de país, que integremos a las personas con alguna enfermedad crónica o alguna discapacidad a los trabajos, para que puedan reintegrarse, porque al final esa es la idea, ¿no? De que nuestro paciente enfermo no diga estoy enfermo y se quede en casa, si aún es una persona que puede, activa, ¿no? Y le adaptó su espacio y ella va a su trabajo, en su trabajo realiza sus recambios, cuando regresa a casa realiza sus recambios en casa y puede llevar una vida prácticamente normal, ¿no? Y al momento de yo salir de esa visita,
La paciente me dijo, señorita, si yo al inicio, cuando me enteré de mi enfermedad, hubiera conocido la diálisis peritoneal, yo hubiera tomado esta primera opción, ¿no? Y me dijo todas las ventajas que ya hemos venido hablando durante la exposición, ¿no? Todos los beneficios que le da esta paciente, al punto de ella poder ir a su trabajo y realizar sus recambios, ¿no? Entonces, esas cositas son las que nos llenan de satisfacción, saber que el paciente está bien con su terapia. Mm, y poderla adaptar a su vida, ¿no? Como conclusiones, vamos a decir que los tres pilares de nuestro rol son, como hemos visto, la educación, el seguimiento que le hacemos durante la terapia y el empoderamiento de nuestro paciente. ¿M? Cada uno de estos es fundamental para que nuestro paciente se adapte, se mantenga estable y viva su vida con la mayor calidad posible. Y segundo, que la diálisis peritoneal no es solo un procedimiento, es un proyecto de vida. Y en este proyecto de vida, las enfermeras somos constructoras, educadoras y guías. Somos las que aseguramos que este puente de esperanza se mantenga firme y seguro. Nuestro trabajo no solo prolonga la vida, sino que le da significado y calidad, que sin la dedicación que nosotros le ponemos sería casi imposible. ¿Sí? Bueno, finalizo esta presentación y brindando un saludo muy afectuoso a todas mis colegas y decirles que el trabajo de cada una de nosotras es muy importante, ¿no? A veces parece muy chiquito, parece chiquito, no, pero es realmente para muchas personas es valioso. Y les mando un fuerte abrazo a cada una de ustedes y quedo atenta si hubiera alguna duda o pregunta.